Bienvenidos a su programa Voces de la Tierra, donde cada semana hay un tema muy interesante, temas ambientales, de la mano del Inge, Pepe, Dávila, Paulín y Flor Martínez, que no se encuentra el día de hoy con nosotros, pero a quien le enviamos un saludo. Mi nombre es Itlali Guajardo y estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy. ¿Cómo se encuentra, Inge? Hola, muy buenas tardes, Itlali, y buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan a través de la super poderosa señal de Radio Kikapú. Y el día de hoy, como bien lo mencionas, en este que es el único programa ambiental de toda la región carbonífera, vamos a hablar, ya que de un tema muy interesante para nosotros, porque hace prácticamente 2 semanas pasó el Día Internacional del Lobo. El lobo, este animalito que muy Muy eh, similar a los perros. muy similar a los perros, odiado por algunas personas, pero amado por otras personas. Vamos a hablar del lobo, sus características, lo que come, cuánto vive, en fin, lo que quiera la audiencia preguntar, ahora es el momento. Porque fíjate que desafortunadamente a veces estas malas... ¿cómo se dice? La mala fama que a veces tienen Sí, algunos claro. animalitos, por ejemplo, las abejas, los tiburones, hasta han hecho películas del terror con estos ejemplares, Sí. les hacen una mala fama y resulta que no son malos, son como cualquier otro organismo de la naturaleza del planeta que tiene una función muy específica y muy importante dentro del ecosistema. También los lobos así la tienen dentro de los ecosistemas y por eso el día de hoy vamos a resaltar la importancia que tienen estos animalitos, que como bien lo dices, son muy parecidos a los perros. De hecho, todos los perros del planeta prácticamente son parientes de los lobos. Hasta los pequeños pug y los chihuahua son parientes de los Y lobos. los choloscuintles. También, exactamente. Sí, sí, sí. Es que he de decir que me gustan muchísimo los lobos. Se me Ujú, hacen animales muy lindos, muy grandes también en comparación con la mayoría de los perros que encontramos en casa. ujú. Pero creo que siempre se les relaciona como muy adorables precisamente por sus similitudes con los perros. Claro, claro que sí. Pero fíjate que no todos son grandotes. Se supone en la literatura ahí que estuvimos consultando, se dice que prácticamente hay dos especies de lobos, uno en Europa y otro el de aquí de América. Y el de América tiene como 30 subespecies. El de Europa tiene como 10 subespecies, pero hay lobos pequeñitos. De hecho, el lobo mexicano, que es el ¿Sí? que vamos a enfatizar un poquito más la información el día de hoy, es el lobo de los de menor talla dentro de las subespecies que hay aquí en América. Y cuando digo de menor talla, quiere decir que a la cruz, o sea, a los hombros, un lobo de mexicano, un lobo gris, ¿Sí? mide alrededor de 90 centímetros de altura. Como Y quiera está como grande. quiera está Sí, sí, grandecito, ¿no? sí. Comparado con algún un perro, ¿no? Y puede medir 135, o sea, 1,35 m de la cola a la cabeza, puede pesar de entre 27 hasta 45 kilos, o sea, es un No, sí animalito, está grande, sí está grande, sí está claro, considerable. claro, claro. Y estos animales en la naturaleza, pues cumplen una función muy importante. Desafortunadamente, para allá, para los años 50, 60, se hizo una campaña muy fuerte de exterminio de esta especie, porque se pensaba, sobre todo por la gente que se dedica a la ganadería, que era un problema muy severo hacia el ganado, ¿no? Porque justamente parte de su alimentación, aunque no es el ganado básicamente, los lobos más bien se alimentan pues desde pequeños mamíferos como conejos, liebres, pero también venados, jabalís, en su dieta pueden considerarse estos ungulados o estos animales grandes. Sin embargo, cuando la cacería o las afectaciones al hábitat, ahí estamos viendo algunas Algunas imágenes imágenes. del lobo mexicano, del lobo gris mexicano, está ¡Wow! imponente, ¡Qué ¿no? bonito! Pues se pensaba que estos afectaban al ganado y entonces se hizo una campaña muy fuerte de exterminio de esta especie, sin darnos cuenta que estábamos afectándonos a nosotros mismos, porque estos, mira, qué adorables son cuando Están son bien cachorritos, bonitos. ¿no? Esta Sí, claro. especie se encarga de controlar a otras especies como herbívoros
y es un equilibrio bien bonito en la naturaleza cuando el depredador y el herbívoro, que es su presa, pues Sí, se mantienen en equilibrio, también afectan o alteran las condiciones de la vegetación, del pasto, de los matorrales. claro. Si hay muchos herbívoros, pues la vegetación se va a ver afectada. Si hay muchos carnívoros, pues los herbívoros van a verse afectados. Este es un ciclo natural bien bonito que ocurre en la naturaleza, Sí, de que cuando hay alimento suficiente, los carnívoros pues también se incrementa en su número. Pero cuando decrece la vegetación, como el caso de los incendios y esto que hemos hablado en programas anteriores, cuando hay alguna afectación a la vegetación, disminuyen los herbívoros y por ende disminuyen también los carnívoros. Entonces es como un ciclo natural claro. que Todos ocurre están cumpliendo con una función dentro del ecosistema. totalmente. Y si nosotros los humanos de repente quitamos un eslabón de esa cadena, pues empieza a haber un desequilibrio que lo hubo por ahí, como te digo, desde los años 60, que se consideró una especie extinta en México y en el sur de Estados Unidos también. Afortunadamente, pues nos dimos cuenta que era muy necesario ese eslabón de la naturaleza y entonces se crearon programas para la rehabilitación Sí, o la reintroducción de algunas de estas especies, porque prácticamente quedaban decenas de organismos en estado ya era vivo, muy escaso. prácticamente nada. Entonces se hicieron estos esfuerzos para recuperar las especies y al día de hoy pues ya se tienen unos buenos números, siempre considerando que como eran tan poquitos, se tuvo que hacer hasta una rotación de los lugares en donde estaban los lobos confinados para no tener estos problemas de consanguinidad, porque eran muy poquitos. Entonces se Ujú. están recuperando parcialmente ya en los años 90 hasta la actualidad, pues ya existe una buena cantidad de lobos reintroducidos en algunos lugares, como en Chihuahua, en Durango, eh, sobre todo en esas partes, ¿no? Hasta en Sonora. Y es la situación actual. Lo bueno también es de que paulatinamente la gente se ha dado cuenta de la importancia de estos organismos Sí, depredadores, de estos organismos carnívoros. Entonces ese es el mayor reto, el, el que entendamos que también cumplen una función importante en la naturaleza y que nos benefician a nosotros mismos. Qué extraño se oye, ¿no? De que un carnívoro nos beneficia a nosotros. Por supuesto que lo hacen, porque como te digo, si controlan especies de herbívoros, también van a incidir en la vegetación y al mejorar la vegetación no nada más se benefician los herbívoros, sino también el ganado, el que tienen los propios ganaderos, y pues por eso nos vamos a ver beneficiados todos. Y además es un animal, como lo vimos, muy bonito, sí, sí, sí. que vale la pena conservar. Y es que justamente, pues como que le dan ese equilibrio al ecosistema. Ya decía una canción de un programa infantil que salía por allá, según, si no me falla la memoria, en el 2014, por allá en aquellas fechas, todos somos necesarios, y se refería a muchas especies de animales y a los seres humanos, las plantas y demás. Así Entonces, es. sí, creo que también es bueno ver que hay algunas personas ya en la actualidad que han empezado como a reconocer la importancia de las distintas especies y a tenerles el respeto, que aunque a lo mejor y pudiéramos vernos afectados en algunas situaciones, como los casos del ganado, que no es que necesariamente sean como la principal problemática del ganado, sino que pudiera haber algún caso aislado o alguna situación en la que sí comieran parte de, Ujú. pero entender que pues simplemente son animales, tienen la necesidad de conseguir un alimento y no lo están haciendo por maldad, no están haciéndolo porque sean animales pues malos, vaya la redundancia. Claro. Entonces sí, sí, creo que en la actualidad ya las personas van entendiendo un poco más eso, que simplemente están buscando alimento. Así como nosotros necesitamos alimento y también usamos los recursos naturales, ¿no? Y no por eso somos malos. Cada quien busca su lugar en el ecosistema. Claro, Y fíjate que dentro de los datos interesantes que por ahí podemos destacar de los lobos, por ejemplo, se menciona que cuando las hembras tienen a sus crías, que tienen de 4 a 7, pueden tener un poquito más, que nacen ciegos y sordos, fíjate, las crías de los lobos, y van a pasar algunos días para empezar, o sea, amamantan obviamente de la hembra,
que es la hembra alfa. Eso es bien interesante, cómo se agrupan y se organizan las manadas de los lobos, porque se trabajan en manada, como los perros también, son Ujú. parientes, ¿no? Tienen un macho alfa y una hembra alfa, que son los que se reproducen, los únicos que se reproducen dentro de la manada, Sí. son los dominantes, y no necesariamente dominan porque sean más agresivos o más grandotes, ¿no? Sino son más bien los más inteligentes dentro de la manada, que van a guiar a ella hacia los mejores lugares, a los lugares de caza, a los lugares seguros, alejados de sus depredadores, porque has de saber que los lobos también tienen depredadores. Por ejemplo, un puma, un felino grande puede, Ok. puede pues también alimentarse de los propios lobos, o de las crías de los lobos, o de los animales enfermos y viejos, ¿no? Como ocurre en la naturaleza. Tú Sí. lo que acabas de decir, por ejemplo, de que probablemente pueden llegar a alimentarse de ganado, efectivamente, pero ¿de qué ganado se va a alimentar? Pues de los animales viejos, enfermos, o de las crías que están más indefensas. Sí, 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 por supuesto. A mí me gustaría que nos compartiera cuáles son las diferencias, por ejemplo, que existen entre un lobo y ciertos canes, porque yo sé que, por ejemplo, entre un chihuahua y un lobo, uno va a notar mucho la diferencia, pero nunca he estado frente a un lobo, que yo sepa, y si viéramos, por ejemplo, alguna cría o alguno, ¿cómo identificaríamos más allá del tamaño que se trata de un lobo? Sí, muy, muy importante y muy valiosa tu pregunta, porque prácticamente no hay diferencias. Entonces, porque acuérdate que son Ajá. parientes cercanos. El lobo es el Canis lupus, y los perros pues son Canis vulgaris y Canis, son primos Son hermanos muy parecidos, prácticamente. son muy similares. Pero pues efectivamente dentro de la cruza que ha habido de los perros, de las razas y demás, que se han hecho hasta mejoras genéticas ¿Sí? ahí, podemos ver eh, de manera superficial, o vamos a ver por la forma y el tamaño, pues sí vemos esas diferencias, pero prácticamente el perro chihuahua y cualquier perro que agarres va a tener sus colmillos, sus molares, sus caninos, igual que los lobos, claro que probablemente en Es menor menor, tamaño, ¿no? sí. Pero ambos comen carne, ambos tienen estos comportamientos de manada, ambos pueden tener hasta sus machos alfa y sus hembras alfa dentro de sus manadas, ¿no? Son prácticamente iguales. No te extraña ver una manada de chihuahuas ahí acechando. En las Sería calles raro, ¿no? de nuestro pueblo. Sí, 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 pudiera. Y creo que varios ya lo hemos observado también por aquí en las distintas calles de Melchor Musquis. Y bueno, ha llegado el momento en que nos despedimos de la 99.3 FM y la 107.5. Si tienen ganas de seguir escuchando el episodio, pues pásense a todas nuestras redes sociales, que estamos como Radio Kikapú en todas partes. Y continuamos por acá con Voces de la Tierra en vivo. Siguiendo acá con el tema, me llama mucho la atención porque lo he imaginado. Yo sé que no, tal cual, no he estado en contacto, bueno, me imagino, con algún lobo, pero sí al verlos, pues digo, son muy similares con ciertas razas de perro y al verlo, pues, ¿cómo identificarías? Nada más por la actitud de uno que, pues, es salvaje meramente y el otro, pues, ya son más son domésticos. Sí, mira, son muy parecidos a los pastor alemán, por ejemplo, pero sí Ajá. de mayor tamaño. Vamos a poder identificarlo tranquilamente de un perro que tenga el pelaje muy corto, la trompa muy chato, en fin, por esas formas sí vamos a Esos poder, pequeños esas rasgos. pequeñas. Pero en el caso de cachorritos. No, son prácticamente iguales, prácticamente. Ahorita en las imágenes que nos hicieron favor de poner ahí, quien nos está viendo a través de Radio Kikapú en Facebook, pudieron ver cómo los cachorros son prácticamente iguales al cachorrito que tenemos ahí en casa, ¿no? Ahí Tienen, está. ahí Es están, que mira. sí, o sea, de verlo, por ejemplo, en alguna carretera o que no deberían de estar por ahí, supongo, pero de verlo, o sea, es que sí, sí creo que alguien igual y diría, ay, un perrito, pues Sí, lo voy a recoger, lo voy a adoptar. claro. Y ahí en algunos ranchos nos han dicho, no, este es un perro lobo, ¿no? Que hasta hacen aseguran esas cosas, que es un lobo que se cruzó con un perro. De hecho, sí se pueden cruzar.
Entonces pudiera haber también ese Pudiera tipo suceder. de cosas. Lo cierto es de que en algún momento hubo tan pocos que sería muy difícil asegurar que hay una cruza ahí en Mm, el rancho, ¿no? El perro que claro, está en el rancho es una cruza de lobo. Pero bueno, habría que hacerle estudios genéticos, que es como actualmente podemos asegurar el linaje o la pureza de la sangre claro. de un lobo en las poblaciones actuales. Y probablemente si has estado enfrente de algún lobo, por ejemplo, en Saltillo, en el Museo del Desierto, hay unos ejemplares de lobo. En La Pastora, acá en Nuevo León, también hay algunos ejemplares de lobo, que es de donde ocasionalmente se pueden tomar algunos de esos ejemplares y llevar a otros lugares para propiciar su reproducción en cautiverio. Sin embargo, ya para los años que fueron a los 80, en los 80s, se registró la primera aparición o la primera reproducción en estado silvestre. Como te decía, ya entre Chihuahua, Sí. Durango, ya hubo, ya hubo la reproducción totalmente en estado silvestre, lo cual es muy bueno. Se tuvo que hacer un trabajo muy arduo, muy importante de concientización de la gente para que no los matara, porque nos sigue quedando ahí en el subconsciente nuestro ADN de que son malos, ¿no? Entonces hay que hacer una labor muy importante de educación hacia el cuidado de los lobos. Sí, pero está curioso esa percepción de que son malos, porque si no me equivoco, si no me falla la historia, en algún punto la humanidad tuvo ese acercamiento con los lobos y de ahí vienen precisamente los perros que tenemos en nuestras casas, nuestras mascotas. Claro, el mejor amigo de la humanidad son, y no digo del hombre porque es también de la mujer, son los perros, justamente. En algún momento hubo ese acercamiento y confianza entre estas dos especies, hablo de los lobos y los humanos, a tal Ajá, grado que ahora somos súper amigos, ¿no? Y acuérdate que se han hecho, además de películas, hasta caricaturas, ¿no? sí. ¿Quién, la Caperucita Roja? ¿Quién se comió a la abuelita de la Caperucita Roja? El lobo. Pues no comen Ay, humanos. los tres cerditos también, que es Ándale. el malo. Sí, 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 siempre los ponen de malos. Ya necesitamos una historia donde los lobos sean los buenos. Y los coyotes, ¿no? También, También, digo, podemos sacar una lista grande de esos organismos que los hemos estigmatizado como malos, los coyotes, los murciélagos, las víboras, en fin, hasta las zorras del desierto, hasta las lagartijas de repente hasta las hacemos malas, ¿no? Pero no es que sean malos, tú lo dijiste, están buscando simplemente un lugar en la cadena alimenticia y todos necesitamos espacio, alimento y agua y competimos con otras especies. A veces competimos entre las mismas especies, pero podemos competir entre varias especies, ¿no? Y es donde ya se pone interesante ahí el, el asunto, ¿no? Y, claro, claro. y fíjate, dentro de las otras cosas ahí bonitas que podemos mencionar, por ejemplo, se dice en la literatura que pueden vivir de 2 a 8 años los lobos. Sin embargo, en estado en cautiverio, su periodo de vida puede ser mayor porque no enfrenta enfermedades, no enfrenta Claro. depredadores, las cosas que podría enfrentar en la naturaleza. Entonces, en los zoológicos pueden llegar a vivir más tiempo. Alguna vez hasta lo mencionamos con los osos, ¿no? No sé si te acuerdas Ajá. que en estado silvestre tenían cierto periodo de vida, pero en cautiverio se puede duplicar ese periodo de vida, pues porque no enfrenta esas vicisitudes, esos problemas, enfermedades y demás que los enfrenta en la naturaleza, como dato importante, ¿no? Dentro de su alimentación, mencionábamos también al principio, que son estrictamente carnívoros. Ellos no los vas a ver como los osos comiendo de repente bayas o nueces. Ah, ok. Estos son solamente carnívoros y eso los pone en una posición muy vulnerable porque al ser tan específica su alimentación, imagínate que se reduzca la cantidad de alimento, pues no tienen como los coyotes que el menú tan amplio y van a poder, en el caso de los coyotes, pues comer de otras cosas que hay disponibles en el año. Sí, sí, Pero en el sí. caso de los carnívoros específicos, como el lobo, pues sí se ven muy afectados al haber disminución en su comida, ¿no? Como son la carne, las presas. Pero ni siquiera carroñeros o... Sí pueden entrarle, por supuesto, a la carroña. Yo creo que si yo fuera un carnívoro lo dejaría al último Sí, la claro, carroña, claro. Pero pero ya sí, de último recurso,
por supuesto que Mm. podrían entrarle a eso. Y bueno, pues eso los pone en la cúspide de la cadena trófica, de esa pirámide, como los meros buenos, los carnívoros. Sin embargo, eso los hace también muy vulnerables. Como lo mencionábamos también con las aves rapaces, que son carnívoras, y eso las hace muy vulnerables ante esas altibajos en la disponibilidad de alimento. Fíjate, tan poderosos y tan delicados en ese sentido, ¿no? Sí, y de ahí también podemos entender la importancia para estos animales de que las plantas no escaseen, porque pues escaseando las plantas, los herbívoros ya no van a estar en la zona, porque obviamente se van a desplazar hacia el lugar en el que encuentren alimento, y pues al ya no estar los herbívoros, pues de qué se van a alimentar. Por supuesto. Y pudiera alguien pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver que yo use herbicidas en mi terreno si eso no afecta a los carnívoros? Por supuesto que los afecta, porque al no haber vegetación suficiente, los herbívoros se van a ver afectados y los carnívoros, en consecuencia, pues también se ven afectados. Es una cadena, como mencionaba hace unos momentos, y que es una cadena de, pues la cadena alimenticia, ahora sí como lo hemos escuchado en distintos lugares, pero es muy impresionante ver cómo a veces detalles que parecen ser mínimos, pues pueden causar un daño muy grande. Sí, sí, totalmente. Te has de acordar cuando hablábamos del efecto de los pesticidas sobre la reproducción de las aves rapaces, ¿no? ¿Te acuerdas que decíamos qué tenía que ver el Sí, uso de los agroquímicos con la reproducción de las aves? Pues en este caso también, el uso de agroquímicos más la cacería, que otros, la fragmentación del hábitat, de repente el empezar a construir casas o fraccionamientos en lugares naturales, pues le va quitando espacio no nada más a los lobos, sino a todas las especies silvestres, y eso ha disminuido drásticamente en algunos lugares la presencia de la vida silvestre, ¿no? Las actividades humanas, a final de cuentas, mal llevadas, o no porque lo hagamos intencionalmente, pero a veces sin considerar las consecuencias, hacemos cosas que afectan a la naturaleza y nos afectan a nosotros mismos. sí, 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 claro. Y estos animales, yo creo que hay que perderles estas ideas erróneas, el estigma que les tenemos de que son malos y empezar a verlos como lo impresionantes que son. Así yo creo que con el cariño tan grande que le tenemos a todos los perritos y mascotas que tenemos en casa, también entender que de ahí vienen, que Ujú. son sus orígenes, que son sus raíces y también pues que son impresionantes. La forma en la que se comunican entre manadas, con los aullidos tan icónicos que ya hemos visto en tantos lugares y escuchado, de cómo se escucha un aullido y de repente ya todos los demás están aullando y se agrupan y van a distintos lugares, el olfato que tienen los lobos, todas las características que los hacen pues unos animales impresionantes. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo que acabas de decir del aullido, me acuerdo de una anécdota hace algunos años, a lo mejor todavía no nacías, decía un compañero que andaba en el proyecto de recuperación del lobo acá en Chihuahua. Dice, la forma más certera de saber si es un lobo, si escuchas el aullido y se te paran los pelitos de aquí de la nuca, ese es un lobo. Porque cuando aúlla un perro, no, pues, digo, tiene cierta característica, pero cuando aúlla un lobo, esa es una característica en los humanos, se te paran los vellitos acá de la nuca. O sea, es impresionante el aullido del lobo, que se supone que son llamados, son maneras de comunicarse entre ellos, pero también hacen otros ruidos, chillidos, hacen, en fin, llamados hacia las crías, llamados de alerta entre ellos, es su manera de comunicarse, más otras condiciones que utilizan ellos, su comportamiento, el orinar y dejar marcas, así como lo hacen los perros actualmente, ellos marcan su territorio, son maneras de comunicarse mucho más sofisticadas que las nuestras, nosotros utilizamos el habla, bueno, y otras cosas, pero tienen unas maneras muy sofisticadas de intercomunicarse entre ellos y entre otras manadas, porque tienen áreas
donde se alimentan y donde viven, muy extensas, que a veces se traslapan con otras manadas y tienen que comunicarse entre ellos diciendo, hasta aquí estoy yo y de aquí para allá sigues tú. Pues qué padre, ¿no? Como las abejas, ¿te acuerdas que también Claro, alguna sí. vez mencionábamos cómo la manera de organizarse de las abejas era muy compleja? Bueno, en los mamíferos también, y podemos traslaparlo con el comportamiento de las ballenas, de los perros, de los gatos. Tienen comportamientos bien interesantes de comunicación entre ellos y pues algunas que ni siquiera alcanzamos a comprender nosotros, que ya las tienen bien estructuradas estos organismos, ¿no? En el caso de los lobos, como te decía, el macho alfa, cómo se protegen entre ellos, Sí, sí, protegen sí. a la hembra, a las crías de otros depredadores. En fin, es algo pues muy hermoso y muy importante conocer hay que conocer para poder proteger y conservar las especies. Inge, ¿cuál sería el lugar más cercano en el que pudiera haber lobos de aquí? Wow, vas a abrir la caja de Pandora, porque se supone que el hábitat ideal para los lobos pues pueden ser estos terrenos que están aquí alrededor, que son terrenos áridos, en zonas desérticas, pero también viven en bosques y Sí, sí, sí. hasta el trópico. Históricamente el lobo mexicano estaba desde la parte noroeste de los Estados Unidos, pero hasta el eje neovolcánico, o sea, todo el centro del país. O sea, aquí justamente era el ombligo de la distribución de los lobos mexicanos. Entonces, ¿cuál sería el lugar cercano ideal para los lobos? Yo diría que, por ejemplo, las planicies que están hacia la Cuesta de Malena, esos ranchos preciosos que están por ahí Ok. en, en, en esas planicies, sería como que lo ideal. Eh, Tenemos muy buenos ejemplos con nuestros compañeros y colegas de Maderas del Carmen, el área de protección Sí, de sí, flora y sí. fauna aquí al norte. Ya se han hecho reintroducciones de bisonte, por ejemplo, y de borrego cimarrón y de berrendo. Entonces, ahí van los esfuerzos por recuperar y reintroducir especies importantes aquí en la región. Desafortunadamente, hay una barrera física que no permite ahora que las especies migren como lo hacían anteriormente. Son los cercos ganaderos que sirven para manejar el ganado, Sí, sí, claro. pues limitan la distribución y el movimiento de muchas especies y eso pues también los pone vulnerables ante depredadores como el lobo, ¿no? Pues el lobo, a lo mejor el lobo podrá pasar por abajo de los cercos, pero las vacas, el ganado, los bisontes no pueden hacerlo y pues ahí quedan vulnerables ante un depredador. Pero bueno, esas son otras cosas. El chiste es de que este hábitat que tenemos alrededor de ¿Sí? Musquis sería el ideal. Si yo fuera lobo, pediría vivir aquí en Musquis. Bueno, pues yo me imaginaba que nos iba a decir un lugar muy, muy lejano, pero es bueno saber que sería un buen lugar en el que pudieran existir los lobos, el lobo mexicano, El lobo el lobo mexicano. Tiene que mexicano. haber por lo menos tres, a ver, déjame, a lo mejor me equivoco. Tiene que haber ciertos elementos en el hábitat para que pueda vivir cualquier especie y eso es agua, espacio, eh, agua, espacio, ¿Alimento? sí, alimento y cubierta, o sea, para su refugio. Entonces, Ok. si no hay esas condiciones en algún lugar, simplemente la especie se va a mover hacia donde haya esas condiciones. Eh, son los elementos del hábitat básicos, ¿no? Si no hay agua, si hay mucho alimento pero no hay agua, pues no va a poder existir ahí alguna especie de Sí, manera claro. permanente. Puede haber agua y alimento, pero el espacio está reducido y no va a poder hacer sus funciones dentro del ecosistema. Puede haber esas tres cosas, pero no hay refugio, o sea, las madrigueras, los lobos se meten en madrigueras, pueden utilizar cuevas. Si no hay esas condiciones, pues tampoco va a prosperar. Entonces tiene que haber esto. Si aquí en Musquis, por ejemplo, y hablo del área aledaña a Musquis, no hablo de la zona urbana, ¿verdad? Sí, claro, claro. Existen estas condiciones, probablemente el ruido de la ciudad, los carros también harían que se alejen, Nos ahuyenten. por supuesto, pero si existen estos cuatro elementos del hábitat, se aplica para plantas y animales. Tiene que haber esos cuatro elementos para poder desarrollarse de manera pues cómoda, adecuada
alguna especie si existen estas condiciones. Pero como te digo, esta era zona histórica de distribución del lobo. En la Sierra de Musquis seguramente hubo lobos en buenas cantidades, y en las planicies que rodean aquí Musquis, en la región carbonífera, seguramente anduvieron corriendo ahí las manadas de lobos cuando era su época, pues allá en los años 50, 40, 30, antes de que prácticamente se les terminara ahí la vida en nuestro país. Sí, sí, sí. Es algo, pues sí, triste el saber que se redujo bastante la cantidad de lobos que había. Pero creo que una vez que vemos que ya ocurrió el problema, podemos pensar en soluciones y en qué podemos hacer para mejorarlo. Porque sí tiende a suceder mucho que volteamos hacia atrás, vemos todos los problemas y claro que se han cometido errores terribles en contra de la naturaleza, pero una vez que ya estuvo hecho el daño, ya no podemos quedarnos lamentando lo que fue y pues tenemos que empezar a ver cómo podemos cambiar lo que es actualmente. Así es, desde los años 80, estos planes de recuperación del lobo mexicano tuvieron que pasar por lo menos tres etapas, ¿no? Lo que es investigación, educación y reproducción de la especie. Investigación porque desconocíamos mucho también de los ejemplares, de sus hábitos y demás. Entonces, la participación de las universidades, de los centros de investigación fue bien valiosa. La educación, como te decía, para poder liberar cualquier organismo Claro. silvestre, tenemos que estar conscientes los dueños de la tierra, los manejadores de los terrenos, las autoridades municipales, estatales y federales, de las cosas buenas de hacer ese tipo de acciones. Entonces, mediante la educación podemos aspirar a que va a haber un respeto hacia los organismos, y finalmente la reproducción, porque siendo en algún momento tan poquitos ejemplares, se tuvo que fomentar la reproducción de las especies, ¿no? Juntar las hembras, los machos, en condiciones muy especiales para poder reproducirlos, o que se enamoraran ahí entre esas poquitas Sí, parejas sí, que sí. quedaran y pudieran reproducirse, porque pues no nada más está de juntarlos y ya, como cucarachas ahí que se reproduzcan, no, no, no. Y teniendo en cuenta esta cosa que te decía al principio de evitar la consanguinidad, de que fueran a mezclarse entre parientes ahí Sí. los organismos, ¿no? Entonces buscando que entraran nuevos genes en esas nuevas poblaciones que se están recuperando ahora. Bueno, es bueno saber que se está realizando algo a favor de esta especie y creo que la educación, pues como ya lo mencionó, es muy importante. Y las personas que a lo mejor y lo están viendo y que están tratando de tomar conciencia al respecto, sé que no es fácil, porque muchas ocasiones nos vamos a topar con tener que dejar ideas que habíamos cargado por toda nuestra vida, que nos habían enseñado a lo mejor y hasta de generaciones y pues resulta que están equivocadas. Y a veces soltar algo así pues puede ser muy difícil, pero creo que cuando es necesario uno tiene que aprender a hacerlo y seguir y estar dispuesto a seguir aprendiendo pues porque nos beneficia a todos nosotros. Entonces hay que educarse, hay que aprender sobre estos temas. Como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, no es como que podamos irnos a otro planeta que vaya a estar en las perfectas condiciones como este y vivir súper bien, muy reemplazable el planeta en el que vivimos, claro que no. Entonces, sí tomar esa conciencia, esas acciones y dejar de verlo a lo mejor como que, pues para cuando ya todo el daño esté hecho yo ya no voy a estar. No, 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 verlo por los que vienen y por los que estamos. Así es, muy importante lo que comentas, y recuerdo por ahí de los años 90 que hubo una campaña de educación ambiental que llevábamos a las escuelas con los pequeñines de kinder, y les poníamos, a lo mejor hasta tú lo jugaste, el de jugaremos en el bosque mientras que el lobo no está, y si el lobo aparece a todos nos comerá. Sí, sí, Lobo, sí. lobito, ¿qué estás haciendo? Y se ponía uno a correr, ¿no? Ahí bien padre. Sí, Era una manera divertida de enseñarles a los peques
de que los lobos no son malos, porque al final reflexionábamos, a ver, ¿los lobos comen humanos? Y todos decían, sí, pues no, los lobos no comen humanos, los lobos comen venados, comen jabalíes, comen conejos. Ah, ok. Y en el juego ya ves que también era de que se va a vestir y se va a lavar los dientes y que no sé qué. Entonces, eh, el, el, el humanizar a la vida silvestre no siempre es bueno. Los lobos no se lavan los dientes, no se ponen su saco para ir a trabajar ni nada de eso. Son silvestres y tienen otro estilo de vida. Eso lo haremos a lo mejor algunos humanos, porque yo nunca uso saco. Sí me lavo los dientes, pero no uso saco. Entonces no es bueno siempre humanizar a la Sí, vida silvestre, ¿no? Cada uno a tenemos los a animales. los animales, efectivamente. Porque también dirán, ¿cómo dicen de los perros? Pero es que son muy parecidos y son muy cercanos también. Entonces hay que mencionarlo porque sí creo que muchas veces se cae también en humanizar a los perros. En... Yo sé que se ven muy bonitos. Yo también lo he hecho. Lo diré aquí, Cuidado con lo que vas a decir. lo confieso. Yo también le he puesto abriguitos a mis perros. Sí, ha sucedido. Pero sé que no es lo ideal, no es bueno. Ellos tienen su pelaje Claro. y aparte no, tampoco es para que digan, está a tales temperaturas y tienen pelaje y echan el perro chihuahua. No, no. No, pues no, o sea, tampoco tan así, pero eh, sí tengo entendido. No, tómense este dato con la veracidad de no sé, porque este sí fue algo que escuché por ahí, que sí les produce un estrés el que les pongan una vestimenta a los perros que pues hace que no es bueno para ellos. Sí. Te dije cuidado con lo que vas a decir porque hay mucha población que ante la situación actual, no sé si moderna o cómo llamarla, en donde los hijos se van, queda la pareja sola, vienen los perrijos, ¿no? Y los gatijos, Ajá, en donde las mascotas vienen a suplir a lo mejor al hijo que se fue a estudiar, ajá, qué sé yo, hay diferentes situaciones, ¿no? Pero vienen a formar parte de la familia, eso es innegable, pero los tratamos como humanos y los estamos afectando en muchas ocasiones, no digo que siempre. Y sí, con sí, todo sí, respeto para los animalistas que los adoro, yo también soy animalista, pero sé que hay ciertos comportamientos que en lugar o ciertos cuidados que procuramos a los animales, a las claro. mascotas, que no siempre son positivos. Lo acabas de decir, ponerles ropa, pintarles las uñitas o cambiarles la alimentación. O sea, alguien dice, no, yo a la tortuga que tengo en la casa diario le doy lechuga. Pues sí, pero también necesita otro tipo de alimentos para complementar su dieta. No, a mi perro yo le doy chocolatitos. Pues es malísimo eso. No, No, yo a mi no, no, gato, no. no sé, le doy este tipo de alimentación siempre. No, los organismos silvestres en la naturaleza tienen un menú de opciones de alimento tan variado que si lo reducimos a un solo alimento siempre, pues va a tener algunas deficiencias en su alimentación en algún momento, ¿no? Hay que variarles la alimentación, pero de acuerdo con la especie que estemos hablando, ¿no? En el caso de los carnívoros, bueno, siempre va a ser carne, pero se les puede variar el tipo de carne. En el caso de los Claro. herbívoros, que podríamos tener, y estoy hablando de hámsters, de ratoncitos, de tortugas, qué sé yo, también hay que variarles la alimentación. No, en vida silvestre, yo no he visto a ningún animal silvestre que ande vestido. Eh, entonces también eso a veces limita al animal de poder gastar sus uñas, qué sé yo, Sí, de agarrar la energía del sol, porque a veces has visto seguramente los gatos que se ponen ahí al sol y luego se ponen a lamer su pelaje. Bueno, pues sí, eso tiene una razón de ser. Y si los tenemos vestidos y adentro de la casa siempre, pues algo les va a faltar. Entonces, si queremos a nuestras mascotas, tratémoslos como mascotas sin llegar a los extremos. Todos los extremos son malos, ¿no? Ah, bueno, tiene claro. pelo, ahí se va a la calle en pleno invierno cuando está nevando. Pues no, tampoco, ¿verdad? Si son nuestras mascotas, pues se supone que las queremos y ese Sí. mismo aprecio debemos manifestarlo dándoles lo que necesitan. Sí, yo sé que es difícil porque se ven muy adorables. Yo sé que sí.
he caído, yo también he pecado, yo también he fallado, lo reconozco, gente, pero no es lo mejor para ellos. Sé que a lo mejor ya habrá quien diga, no, ¿cómo? Pero, pues sí, el Inge sabe más, el Inge sabe más, pero sí, ya lo había escuchado por ahí, no es bueno que los tratemos de esas maneras, porque pues sí afecta su estado de ánimo y en más aspectos a los animales. Y en el caso, pues como lo decía de los lobos, el humanizarlos en el sentido de que los hacemos como si fueran unos villanos que tienen cierto grado de malicia que en realidad no tienen, simplemente tienen hambre. Claro, claro, claro. Y tienen además derechos, como cualquiera de nosotros, tienen derecho a vivir en este planeta, así como las plantitas y los gusanos y demás. Entonces hay que respetar también esos derechos a la existencia en el planeta, ¿no? Además de todo lo que ya mencionamos, ¿no? De sus funciones en el ecosistema. Hay una historia muy bonita ahí de Yellowstone, como cuando erradicaron a los Mi lobos en camiseta Yellowstone. es de No me digas Yellowstone. eso. Sí, en Mira la qué parte de padre. atrás dice Yellowstone, pero no sé cómo la mostraría. Sí, que la A muestra. ver, ay, bueno, no sé si se ve, pero pues Sí, ahí claro. dice Yellowstone. Bueno, Ahí está. esa historia de Yellowstone, y la puedes encontrar ahí en YouTube, cómo en algún momento se erradicaron las Ajá. poblaciones de lobos y eso hizo que los elks y demás herbívoros que habían en ese lugar se reprodujeron a tal grado que cambiaron la vegetación en parte del ecosistema, y al cambiar la vegetación, o sea, al ser más intensa la presión hacia la vegetación porque había muchos herbívoros, cambiaron el cauce de ríos. Entonces, al haber menos vegetación, los ríos cambiaron su cauce y empezó a haber problemas de erosión muy severos, incendios forestales y una bola de cosas que no se imaginaban que eran en consecuencia a la ausencia de depredadores, de carnívoros como el lobo. Y entonces lo que hicieron, después de muchos años de ver los efectos negativos, pues reintrodujeron los lobos. ¿Y qué volvió a pasar? Un equilibrio. Empezó a equilibrarse nuevamente las condiciones naturales, a controlarse las poblaciones de herbívoros, a regresar la vegetación y a reencauzar los ríos en Yellowstone, esa playera que traes puesta. Así que respeten a los animales y a todas las formas de vida de este planeta porque todos somos necesarios. Y como lo acaba de contar, quizá en el momento no pensaron que esa sería la consecuencia, pero qué bueno que pudo ser reversible, porque hay ocasiones y hay lugares en los que ya no, Sí, desafortunadamente. Entonces hay que buscar no hacer daño. sí. Es importante, no hagamos daño, seamos conscientes. Y tenemos algunos comentarios por acá. Tenemos saludos para Anaí de León. Un saludo para Anaí. Tenemos saludos para Flor Martínez. Dice saludos a la bella Citlali y al Inge Pepe. Muchas gracias, Flor, por decirme así. Saludos, corazón. Y sí, qué linda la Flor. Dice, tenemos saludos también para Franco García. Nos decía que se escuchaba muy bajo y el Inge también. No sé si ya por ahí Ups. se haya resuelto. Ya todo bien, nos comentan de producción. Y tenemos un mensaje de Thomas Suke Jr., a quien también le enviamos un mensaje. Dice, International Wolf Day, it help ecosystem on wildlife. Don't forget all these short stories and movies about wolves. Y nos está diciendo que el Día Internacional de los Lobos, del lobo, ayuda al ecosistema en la vida salvaje. No nos olvidemos de las historias cortas y de las cortas historias y películas de los lobos. Sí, hay mucha bibliografía, hay películas, hay documentales que refuerzan esto que estamos mencionando. Sí. Así que es un buen día para recordar eso. Y un saludo a Tomasuke Jr. Gracias por su comentario. También tenemos a Gustavo del Río. Dice saludos, Inge Dávila Paulín desde Allende, Coahuila. Ándale, Gustavo, qué bueno, es de los fieles seguidores de este programa. Saludos. Y también tenemos a Arnulfo del Río Saucedo. Saludos desde Conamp. Nuestro coordinador de guardaparques, ahí les vamos a poner examen ahorita que lleguemos.
Saludos para todos ustedes. Y bueno, ¿hay algo más que le gustaría comentar, Inge, respecto a los lobos y al lobo mexicano? No, pues yo creo que nada más la reflexión final es la filosofía de este programa es hagamos el bien sin mirar a quién, cuidemos los recursos naturales que tenemos a nuestro alcance, a nuestro alrededor, aquí en Musquis, aquí en la región carbonífera, porque de ellos depende nuestra propia subsistencia. Entonces, ese es prácticamente el mensaje final y como te digo, es la razón de ser de este programa, al cual agradezco muchísimo, como cada martes, al Concilio Kickapoo, que nos da la oportunidad de estar hablando de temas ambientales aquí en este programa, ante tu bella presencia. Gracias. Y de mi compañero y amigo Abimael, siempre allá en los controles. Nos veremos el próximo martes de 4 a 5 en este su único programa ambiental. Excelente. También tenemos a LS Ofelia que dice saludos, ingeniero Paulín y Citlali, qué bonito programa. Muchas gracias, Ma. Muchas gracias, Pa. Saludos. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No hablamos de los hombres lobo. No, esa es la parte mala. Ese es tema para otro programa. Pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima semana en su programa Voces de la Tierra. Se despide de ustedes Citlali Guajardo y que tengan una excelente tarde. Bye. Bye, bye.